Frecuencias. ¿De verdad el sonido tiene algún efecto sobre nosotros cuando meditamos? Te lo cuento. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Vivian y a través de esta guía os he ido explicando poco a poco, paso a paso, cómo comenzar desde cero en este mundo espiritual, en este estilo de vida más bien. En el vídeo anterior a este tratábamos sobre la práctica de la meditación, en el cual a través de ciertas preguntas, ¿vale? Os respondía pues a esas inquietudes que todos hemos tenido alguna vez. Os hablaba de qué es la meditación, de dónde surge, cómo llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya teniendo esto de base, os voy a hablar ahora de qué son las frecuencias. Bien, estoy segura de que si alguna vez habéis buscado en YouTube alguna meditación guiada, os habéis encontrado con medita con esta frecuencia, la frecuencia de Dios, con la frecuencia 945 Hz. También os habréis encontrado con medita con sonidos binaurales. Diréis, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué efecto tiene en mí si escucho esto? Bueno, pues si alguno de vosotros tiene aún alguna duda sobre si el efecto del sonido o la vibración repercute de alguna manera en nosotros, yo te respondo con otra pregunta. ¿Acaso una vibración muy alta no rompe un cristal? ¿O cuántos de nosotros hemos estado alguna vez de bajona por cualquier motivo y nos hemos puesto una canción, una música, una banda sonora y nos ha sacado de esa tristeza? ¿O incluso al contrario? Con lo cual, sí, por supuestísimo que la vibración del sonido afecta de una manera o de otra. Así que vamos a hacer una clase lo más sencilla posible sobre estos determinados sonidos para que sepáis lo que son. Así que comenzamos por los sonidos binaurales. ¿Qué es eso? Bueno, pues esos sonidos se utilizan para determinados aspectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes un estado de ansiedad o de estrés y quieres reducirlo, los puedes usar. Pero ya no solo para eso, sino para la memoria, para la concentración, para el enfoque, para la telequinesis, para aumentar el rendimiento, para un montón de cosas más. ¿Cómo funciona? A ver, cuando dos tonos suenan en cada oído a diferentes frecuencias, esa diferencia es lo que determina o es lo que tu cerebro finalmente termina procesando. Eso es un sonido binaural. ¿Cómo podéis probarlo? Con unos auriculares. Os ponéis unos cascos y es la mejor manera de poder experimentarlo. Elegís la onda cerebral o la vibración que queréis explorar y listo. ¿Os acordáis cuando os hablé de las ondas alfa? Pues ahí tenéis el tema de las ondas cerebrales para que le echéis un vistazo. A ver, dejadme un momento y os explico. En este estado quiero hablaros de las ondas beta. Por ejemplo, aquí el ritmo es normal cuando estamos alertas, vigilantes, es en la vida diaria, cuando estamos conduciendo, cuando estamos trabajando, cuando estamos centrados. Es ese ritmo intenso que llevamos, es esa alteración cuando estamos bajo tensión extrema, cuando estamos con miedo, con ansiedad. Realmente es en el día a día. Luego, cuando entramos en alfa, el estado es de relajación, es de meditación, es donde hallamos la creatividad. Tener en cuenta que es el inicio del sueño, pero con la conciencia despierta y activa. Se activa entonces el hemisferio izquierdo y disminuye la actividad o se desconecta el hemisferio derecho. Aquí, como digo yo, es donde ocurre la magia. Cuando entramos en estados Z, es lo que llamamos estado de vigilia, ¿de acuerdo? Es donde empezamos a trabajar el equilibrio, la armonía. Se manifiesta esa plenitud. A mayor grado de conciencia, mayor equilibrio en la actividad. Y cuando entramos en estado delta, aquí es donde tengo que hablaros de ese estado hipnótico.
es donde realmente entramos en ese sueño profundo, es donde ocurren los viajes astrales, por ejemplo, para que lo entendáis, y ciertos estados muy altos de meditación activa. Para promover la concentración y alerta, puedes utilizar frecuencias binaurales en el rango de 13 a 30 Hz. Para inducir un estado de relajación y calma, las frecuencias binaurales en el rango de 8 a 12 Hz son las más apropiadas. Estas ondas están asociadas con la meditación y la creatividad. Las frecuencias binaurales en el rango de 4 a 7 Hz te ayudarán a promover este estado. Y son las ondas cerebrales más lentas y están asociadas con el sueño profundo y la regeneración, las frecuencias binaurales en el rango de 0,5 a 3 Hz. Estas te ayudarán a promover un estado de sueño muy profundo. Con lo cual, dicho esto, ya os fijáis que los sonidos binaurales están asociados a estas ondas cerebrales, con lo cual cada frecuencia, dependiendo de cuál elijas, tiene un sonido y un efecto diferente que va a alterar ese estado de conciencia. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Bien, entonces me pongo a buscar una meditación en YouTube y me sale medita con la frecuencia de Dios. Y vemos 963 hercios. Bueno, pues eso son las frecuencias solfegio o solfeggio. Te lo pongo por aquí, por la pronunciación. A ver, estos son unos sonidos especiales que también ayudan a promover estados alterados de conciencia, ¿vale? O tanto de salud como mental o espiritual. Son los sonidos fundamentales utilizados en diferentes religiones. De hecho, la música compuesta por compositores como Händel, como Mozart, como Vivaldi, como Mendelssohn, como Bach, tienen mucho que ver. Igual que, por ejemplo, también los cantos gregorianos, ¿vale? Todo esto está avalado por investigaciones que han demostrado que esas frecuencias, solfegio, tienen esos efectos mentales, emocionales y físicos, ¿vale? Que decía antes, igual que los sonidos binaurales. Así que cuando veáis estas frecuencias ya sabéis qué quieren decir. Ni mucho menos tenéis que memorizarlas, pero sí que es cierto que cuando vayas a YouTube y quieras meditar con una frecuencia determinada, pues ya sabes qué es lo que ocurre y lo que significa. ¿Qué frecuencias solfegio existen? Pues mira, si tengo miedo o preocupación, voy a buscar 396 hercios, 396, ¿vale? O incluso para un bloqueo, buscas esta frecuencia. La frecuencia 432 la voy a hacer si quiero meditar, ¿vale? Si lo que necesito es encontrar esos sentimientos de paz. Incluso, por ejemplo, para practicar yoga, porque el yoga no deja de ser una meditación en movimiento. ¿Ok? Bien. Si quiero reparar o sanar el cuerpo, lo voy a hacer con la frecuencia 528 hercios, 528, que también repara parte del sistema endocrino, ¿vale? Y el sistema autónomo. La frecuencia 639, si quiero tener sentimientos emocionales equilibrados, ¿vale? Tener más vibración, más ánimo, entenderme mejor con terceras personas, ¿vale? Pues vamos a buscar esa vibración. Si lo que quiero es una resolución de problemas, necesito más autoexpresión, necesito una limpieza del cuerpo, voy a buscar las frecuencias 741. La frecuencia 852, 852 hercios, ayuda a reemplazar pensamientos negativos con pensamientos positivos, ¿vale? Que también te puede ayudar a mejorar la intuición y esa fortaleza interior. Y la frecuencia de Dios, ¿vale? La 963. Esa frecuencia ayuda a conectarnos con nuestro yo superior, es decir,
es esta parte de nosotros que trasciende de la realidad ordinaria, ¿vale? En la que se conecta con el universo. También ayuda a despertar, lógicamente, la glándula pineal, el tercer ojo, ¿vale? Ese centro de energía en nuestro cuerpo que está asociado pues, con la percepción, con la clarividencia, con la intuición, etc. Lo que puede llevar a un estado de conciencia elevada, lógicamente despertando el tercer ojo. No obstante, cualquiera de los solfegios, cualquiera de esas frecuencias, independientemente, os va a ayudar a reducir el estrés, a reducir la ansiedad, a mejorar la calidad del sueño, a la concentración, a pesar de que luego que tengáis el añadido específico de cada frecuencia. Entonces, ¿es lo mismo la frecuencia solfegio que los sonidos binaurales? Bueno, pues una de las principales diferencias entre estos dos tipos de sonidos o de música curativa es su percepción. Es decir, los sonidos binaurales deben escucharse con los auriculares, ¿vale? Para que haga su efecto al máximo rendimiento. Recordar que están asociados a las ondas cerebrales. Y las frecuencias solfegio pues se pueden escuchar de manera normal. Eso sí, no te me pongas a limpiar el baño, la casa, mientras las tienes de fondo. No. Recordar que vamos a hacerlo para meditar, para tener ese enfoque. Nos centramos. Hablamos de estar tranquilos, de experimentar, como ya digo, la meditación. Por ejemplo, los cuencos tibetanos emiten un sonido muy parecido a una onda alfa, con lo cual ese sonido favorece la regeneración de nuestro sistema inmunológico. El sonido vibra y tu cuerpo vibra, tus células vibran. Si además estás en un estado alterado de conciencia, lo vas a potenciar, lógicamente. Voy a dejar el tema de los cuencos tibetanos para más adelante porque estoy preparando un curso de chakras y es ahí donde quiero hablar de ellos y de lo que realmente produce en el cuerpo, porque es una maravilla a nivel de sanación. Entonces, dicho esto, deciros que ya os queda muy poquito para terminar con el tema de la meditación, ¿vale? Y tener todas las bases en vuestras manos. Respecto al sonido, si tenéis dudas de cuál de las dos modalidades elegir las dos. Las dos son efectivas a su manera, a pesar de tener unas diferencias, ¿vale? Pero es cierto que las dos son efectivas a su manera. Con lo cual depende también pues, de lo que tú demandes, ¿no? De lo que tú necesites en ese momento, de cuáles sean tus objetivos. El mío, ayudarte y estar ahí para despejarte el camino. Pues nada, ya tenemos que meditar, como os decía, cómo hacerlo, los sonidos. Próximamente os quiero hablar de cómo meditar con un japa mala, ¿vale? Con el rosario este de cuentas, cómo hacerlo con los mantras. Y de ahí a un salto enorme para que tengas la seguridad absoluta de cómo comenzar tus prácticas de meditación, ya te digo, con total seguridad, ¿vale? Por último, os quiero recordar una cosa. Hay que comprender el universo como un todo, ¿vale? En el cual cada átomo, cada célula está en permanente vibración y su ritmo produce un sonido, una frecuencia propia. Vamos a hacer que esa frecuencia se encuentre en armonía con todo lo que nos rodea. Entonces abrirás los ojos y por arte de magia te habrá llegado el momento. Comprenderás que tú eres todo. Os mando un abrazo.